Bueno, mi gente, se acabó la espera. Bienvenidos nuevamente a su programa Cambio de Voces. Estuvimos un tiempito stand-by, pero estamos nuevamente y hoy tenemos a una invitada muy especial que ya leyendo por encima su testimonio ya he sido edificado. Así que usted abra su corazón, porque hoy yo sé que Dios hablará a su vida a través de nuestra invitada de hoy. La hermana Nancy Esther Rosa, bienvenida a Amén. Cambio de Voces. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta y feliz, ¿verdad? Porque esto es un privilegio del Señor El que privilegio es esté de nosotros. compartiendo. El Gracias. privilegio es de nosotros. Estaba leyendo por ahí para comenzar, para ir conociendo un poco de lo que ha sido la vida de Nancy, que fue maestra. ¿Maestra en qué materia? Español. En español. En español por muchos años. Sí, bueno, que de eso en el año creo que 20 o 25 cuando 20, tuve que 25 parar. años, ya Sí, porque no queremos entrar de lleno al testimonio para primero darle una plataforma a lo que nosotros vamos a estar dialogando hoy. Ya usted se va a enterar por qué digo eso. Y también luego de eso también hay otra faceta en su vida, que ha sido la radio. También tuvo un programa radial que se llamaba Mujeres al al filo Filo de la de la vida. Vida. ¿Por qué ese nombre? Porque ese programa surgió como un acto de gratitud. Amén. Ese programa no buscamos auspiciadores ni nada. Fue un acto de gratitud porque fue yo convaleciendo y Ok. haciendo los pininos después del milagro, ¿verdad? Que Dios me extendió la vida. Sí, fue un acto Y de fe prácticamente también fue ese de fe y lo mantuvimos por 4 años. por 4 años. Fue hermoso, las experiencias fueron de la gente que llamaba, fue una cosa tan hermosa. Y pues eso, ahí estuve 4 años y estando meditando, escribiendo esas meditaciones, hablando de mi testimonio, dije, Dios mío, el radio pasa, Claro. ¿verdad? Y luego, si no estoy, pues mi voz no se oirá. Señor, no me permitas ir de este mundo sin dejar mi historia, sin dejar mi historia escrita Amén. en un libro, aunque sea en un estante de mi casa. O sea que Uno dentro solo. de ese programa radial, ya Dios comienza a Empezó, trabajar con usted para hacer ese libro, para escribir ese sí, libro. sí, Usted pertenece a la iglesia metodista La Roca. en Camuy. Estábamos hablando hace unos minutos antes de comenzar el programa que, bueno, yo me crié en una comunidad metodista, Sí, allí en Atillo, muy al cierto. lado de la Samuel Culpeper. Y los metodistas son parte de mi crecimiento espiritual, como bien digo. Cierto. Aquí estoy compartiendo con una hermana metodista y su pastor, Pastor Estrella, ha estado con nosotros aquí en la Red de Amor en unas cuantas ocasiones ministrándonos. Sí. Hay dentro de la iglesia La Roca, ¿qué funciones ministeriales tiene? ¿Cómo Dios ha moldeado ese instrumento llamado Nancy Esther Rosa en La Roca? En La Roca he continuado lo que he practicado desde niña. Yo creo que yo estaba en el altar de la iglesia desde, desde que tengo razón de Desde que uso. tiene Ya a uso los de 7 razón. años, este, cantaba. Vengo de una familia, pues mis hermanos tuvieron un trío, todos cantaban, pues yo empecé también a creer que cantaba y canté Y canta, y bueno, sí, lo creyó y así fue, sí. canta. Y siempre estuve en la iglesia activa y ahora acá, ¿verdad? Pues pertenezco al grupo de adoración, que es Amén. una de mis mayores, es como yo descargo esta emoción de amar a Dios, de Amén. bendecirle, es la única manera que encuentro que llego Ahí podemos ahí, bien estar cerquita. hablando un montón, porque yo pertenezco al grupo de adoración y eso ¿Sí? es lo más hermoso, Ay, sí. no, eso es un Eso es privilegio, algo eso maravilloso. es un Y privilegio. cada servicio que podemos hacer, también Raquel, que está Ujú, por ahí en medio nuestro, también es parte. Y es una experiencia única. Se nos va el programa hablando de la adoración, sí. si nos mantenemos ahí, pero que queremos ir al plato, al manjar, por lo cual estamos aquí, Nancy. Has escrito este libro, Nancy Esther Rosa, Viva o Muera, decidí creerte. Y ahí, en esas páginas se encuentra un testimonio poderoso. Este evangelio se predica a través de testimonio, de cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y cada vez que nosotros llegamos aquí a un programa,
tenemos la dicha y la bendición de compartir con testimonios. Así que, ¿de qué trata? Viva o muera, decidí creerte. ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es mi historia, la historia real de mí y mi familia. En momentos de estar en una cama de hospital y lidiar continuamente con la muerte. Continuamente con la muerte. Lidiando todo el tiempo, porque los doctores en un momento dado, cuando se logró que ya vimos la luz, yo sufrí 5 cirugías. 5 cirugías. ¿En el transcurso de cuánto tiempo? De meses. ¿De meses? Sí, Wow. la única más alejadita fue la quinta, que fue casi 1 año y medio después que el doctor creyó conveniente. Okay. Pero las otras fueron seguidas. Seguidas. Yo no vi el mundo, mi esposo, mi Lazarillo, que estuvo conmigo todo ese tiempo, mi hija, que tuvo que abandonar todo en Estados Unidos y regresar. Wow. Vino 2 veces, a la tercera el doctor le dijo, yo no sé si mamá va a poder, si esto va a terminar feliz. Así le dijo. Entonces ella decidió quedarse. Es mi única hija. Wow. Y ahí comenzó, ese Vía Crucis comenzó bien sencillo. Bien sencillo. Me sentí mal en la escuela. Le digo a mi esposo, me siento mal. Llegamos a la sala de emergencia. Como a las 12 de la noche fue que vinieron a verme. Ya yo estaba pálida. Yo sentía un dolor bien punzante en este lado derecho. Y cuando me hicieron los análisis, como a las 12 o a la 1 de la mañana, fue que vinieron el doctor a verme. Y me sometieron a ver qué había, ¿verdad? Rayos X y otros estudios más. Encontraron que era la vesícula. La vesícula. Pero como yo había escuchado que eso, bueno, ahora mismo eso es una operación o cirugía bien sencilla, que algunos se van al otro día. Exacto. Pues Casi ambulatoria. con eso sí. el doctor me avivó y yo, oh my God, ok. Y nos quedamos ahí y a las 6 de la mañana fui sometida a una sencilla operación, ¿verdad? No sencilla, sino una Sencilla cirugía entre comillas. de la vesícula. Salí, supuestamente salí bien, pero yo salí con una bolsa que le llaman bolsa colectora. Y yo había visto que mi mamá la habían operado de eso y que salían sin nada de esas cosas, pues me dio curiosidad. El doctor, a mi esposo, a mí, a mi hija, nos dijo que esa bolsa colectora era porque las bilis estaban saliendo y ahí se recogían, pero que nos da eso ya para martes o 2 días después, ya eso, y me iba a ir a casa. Okay. No fue así. Mientras más pasaban los días, más bilis, más bolsas colectoras había que ponerme. A veces llegaban las enfermeras y cuando quitaban el drenaje para recoger la bolsa colectora, yo sé que ellos no tenían culpa, se hacía un reguero. Un reguero sobre mí completo. Yo creo que mi esposo tuvo que comprarme batas nuevas porque eso tiene un hedor que usted no quiera saber. Las bilis hieden. O sea que fue entonces empeorándose la situación. Fue Lo empeorándose. que parecía una operación sencilla, rápida. Llegó sábado, llegó domingo y yo seguía y seguía y seguía y no había forma. Entonces, pues mi hija y mi esposo, pues ya como que Había algo que no tienes que cuadraba moverte, dentro de... doctor, y darnos una solución o qué pasa. Y entonces decidieron, me montan en una ambulancia y me llevan al pueblo de Yauco. De Yauco. Porque ahí supuestamente había una máquina que me podían someter para investigar qué estaba pasando. Llegamos allá, me metieron a esa máquina, pero
Desde que yo llegué a ese hospital, ahí Dios por primera vez comienza a revelarse a nuestra vida. Ahí quería ir, porque yo sé que dentro de cuando nosotros estamos, cuando ya pasa la prueba y levantamos las manos, le damos gracias al Señor, pues eso es algo maravilloso, pero en el momento de la hecatombe, en el momento difícil, del dolor, de las preguntas sin respuesta, ¿qué decía Nancy Esther en el corazón? ¿Cuáles eran las palabras que le pronunciaba el Señor en ese momento? Cuando me llevaban en la ambulancia, retrocediendo un poquito atrás, Ujú. cuando fuimos en la ambulancia, yo solamente, como estaba acostada, solamente veía las luces, no las podía contar. Pero yo decía, ¿pero qué yo hago? Esto es un sueño. Y yo me hacía así, despierta. Esto es una pesadilla, ya yo estoy en casa. Pero no, desperté y estaba en el hospital, En Yauco ya. en Yauco. Resulta que es que el Dios que nosotros tenemos Amén. es tan Sí, maravilloso. Señor. Y a veces hay que pasar. Tú conoces algo, pero cuando estás en medio de una prueba, una dificultad, y te rindes y eres humilde en ese momento, Dios se revela Sí, completamente Señor. y Él usa y Él mueve. Y nosotros tenemos tantos testimonios donde vimos, yo digo, al propio Señor, a Dios, obrando en nuestra Obrando. vida y cómo Él movía las cosas que nosotros sabíamos. Porque en medio de esto, yo no perdí nuestra razón. Yo seguí amando a Dios. En Amén. ningún momento ni mi familia y yo preguntamos por qué me está pasando eso a mí. Eso es Ahora de vez importantísimo. en cuando, pastor, me lo pregunto. Sí. Sí, de vez en cuando se me sale y digo, pero porque yo fui, no sé cómo Dios escoge o señala, ¿por Ujú. qué? ¿Por qué la vida me trajo eso tan difícil? Y resulta que me dejan en un cubículo, mi esposo se tiene que ir a llenar papeles y el cubículo era tan tétrico. Yo no veía nada, estaba sola, como si me hubieran tirado en un almacén que Sí. tienen y yo comienzo a llorar. Le digo, Señor, ayúdame, Señor. Uy, pero qué feo este lugar, dame paz, dame paz. Al instante llega una enfermera. Esta enfermera me chequea, me mira y me dice, yo te voy a sacar de aquí. Te voy a llevar a un lugar más tranquilo. Ah, Amén. esa fue la primera señal de que Dios estaba en esto. Y no le dijo a nadie. Fue que ella. Ella entró, llegó, todo el mundo se fue. Mi esposo se fue a llenar papeles, la enfermera que me empujó y me dejó allí se fue sin decirme nada y aparece esta otra enfermera y me dice, yo te voy a sacar de aquí. Me sacó y me llevó a un lugar. Estaban ahí la estación de enfermeras Ujú. y me abre una puerta y me lleva a un salón, a un cuartito bastante grande, cómodo, parquea mi camilla Ujú. y al frente había una cortina. Ella se para, me mira y me dice, aquí vas a estar mejor. Así nada más. Nada más decía, aquí vas a estar mejor. Cuando va saliendo, coge las cortinas y las corre completa. Toda esa pared era un cristal que daba hacia un monte, que hay una roca. Cuando yo Amén. comienzo a ver eso, ¿sabes por qué uno tiene que leer la palabra? Porque el día que tú no la puedas leer, el Espíritu Santo te la trae Sí, Señor. y te ministra. Amén. Y tú conoces que es Dios, porque conoces cómo Él habla y conoces su Sí, Señor. palabra. Cuando yo miro ese monte, yo no tenía fuerza, estaba perdiendo libras, no comía, tuvieron que darme alimentación parenteral. Yo comienzo a mirar
Y comienza mi espíritu, mi alma, mi ser a recitar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mientras yo pensaba en mi agonía, yo también recitaba. ¿Cómo es posible, decía yo, que haya tenido dos pensamientos a la vez? Miré y comienza la palabra a brotar. Y yo estoy recitando a mi espíritu, estoy recitándome a mí misma. Y cuando terminé, me sentía tranquila. Y yo creo que allí fue que Dios me preparó para lo que me esperaba. O sea que todavía hay una escena más difícil Muchas. dentro, Yo estuve en 3 hospitales. en 3 hospitales. Yo entraba y salía, estaba 50 días en una sala de intensivo. Cada vez que entraba. Cuando se fue, mi familia comienza a exigir. Cuando venimos con los estudios, el estudio no decía nada bueno. Y terminó que cuando llegamos como a las 12 al hospital aquí del área, llegamos a Arecibo. Al otro día en la mañana, bueno, no, me dejaron descansar, ¿verdad? Y al otro día en la mañana, el doctor llega con malas noticias. Me tenía que trasladar a otro hospital porque la máquina que me tenían que someter a otra cirugía. Si sigo así, el libro tiene casi 300 páginas, pero yo lo que quiero decirle, pastor, es que en aquel momento ya nosotros, porque mi libro va en dos caminos. Mi testimonio, amén, mi vida, cómo el Señor obró. Es un libro que está lleno de esperanza, de fe y resiliencia. Amén. Pero también entretejido está la impericia médica. A eso quería ir. Porque obviamente la operación era de vesícula. O sea, que se supone que sea un día. Resulta que el primer médico que me opera, ¿verdad? Esto no es una clase de ciencia, pero cortó el conducto biliar, que es el que sale del hígado y llega al páncreas. Y lleva todas esas bilis y de ahí se deshace, se botan, ¿verdad? ¿Le informaron en el momento que eso fue lo que pasó? ¿Nunca? No. ¿O le dijeron después de días? No nos dijeron nada. El doctor lo pintó como que hubo una complicación. No era, bueno, hubo complicación que casi me muero. Pero lo que hizo el doctor fue que, creo que adrede nadie hace eso, él cortó, pero al cortar, cortó sí, fue mal practice. ¿Cómo se dice? Ay, Dios mío, se me... Gracias, mi amor, el conducto biliar. Lo cortó, no lo recoge, lo corta en 2 partes. Y una parte se queda. Y el hígado, que yo aprendí mucho, que es el aparato, digo yo, más generoso que hay en el cuerpo, porque todo lo que toca el hígado, él lo abraza y lo hace uno con él. ¿Qué hizo con el pedazo de bilis? Lo abrazó y lo metió adentro de él, del hígado. Pero todavía quedan otro pedazo. El otro pedazo se fue y llegó hasta donde, al otro lado. Ahí también se pega y se queda. ¿Qué resulta de eso? Resulta que el hígado, eso está botando bilis. El cuerpo siguió produciéndola. Sí. Ya no había un conducto, ni en el hígado ni en el páncreas. Esos conductos estaban pegados, pudriéndose. Y ahora que tenemos ya toda esta escena, que es difícil, porque sé que el tiempo apremia, pero
tenemos, no quiero darle tampoco mucho, porque para que lean el libro, lo compren y con una buena taza de café también usted lo disfrute. Vamos a la luz, vamos al momento en que el Señor entonces entra nuevamente en acción de una forma, aunque Él siempre está obrando, pero cuando ya empiezas a ver la victoria, que es porque se supone que yo no la Cuando, esté escuchando ahora mismo, se supone que usted es un milagro, que usted está aquí es un milagro del Señor, es sí, un milagro del Señor. ¿Cómo entonces se da ese momento? ok, ese momento se da cuando mi hija, mi esposo, yo misma, nos comenzamos a dar cuenta que esto no estaba bien. Ujú. Y exigimos de la administración del hospital que no fuera más ese doctor, inmediatamente. Claro. Luego terminó, de ahí, Dios comenzó a poner orden Ujú, en relación a que aparece un gastro en escena que habla a nombre mío. ujú. Y yo jamás había estado entre dos médicos y que se estuvieran peleando por mí. Wow. Eso fue catastrófico, pero ahora entiendo que fue una bendición. Aquel gastro intervino y dijo, esta mujer no puede estar más en sus manos, tiene que ir a otro hospital. En ese hospital, ahí fue que comenzaron las cosas a cambiar. Ujú. Y entonces, una mañana, no, cuando llegamos allí, pues toda la sala de espera estaba llena de gente con el hígado enfermo. Ujú. Todos estaban amarillos, los ojos, o sea, era fuerte la escena. Sí, Y yo llego allí, chocante. pero yo nunca cambié de color. Yo enflaquecí, pero nunca el hígado detenido. Eso fue una bendición linda de Dios, no sé. Me hubiese asustado verme muy amarilla. Y ese doctor sale a recibirnos, porque ya lo habían llamado y el caso venía yo de emergencia. Y cuando el doctor me ve, él era bien impetuoso, tenía unos ojos azules bien grandes y te miraba fijamente. Y cuando llegó, él se enterneció. Y yo le digo, sin conocerlo, doctor, me estoy muriendo. Porque, mire, pastor, la muerte tiene presencia y la muerte es pesada y la muerte se siente. Ujú. Eso es otro tema. Pero yo pasé esa experiencia. Le digo al doctor eso y él me mira, me coge las manitas y me dice, no, pero tú llegaste aquí y lo que hay para ti aquí es vida. Amén. Y aquel era un silencio sepulcral. Y él le dijo a mi hija, permíteme ayudarla a llevar. Y me senté, es rápido, leyó un MRI bien importante que fue el de la discordia. Ujú. Y él dije, no, ya mañana es miércoles, hay que someter. Mañana voy a llamar a mi grupo de doctores que estén todo el día con ella en lo que yo me preparo para lo que vamos a hacer al día siguiente. Duró 6 o 7 horas la operación, pero ese día que me vinieron a buscar, él le dijo a las escoltas, esta paciente la llevo yo. Es que Dios Wow. es tan hermoso. Ahí empezamos a ver el trato de Dios Dios. es tan hermoso. Le dijo a las escoltas y ellos me hicieron bye, se fueron y él me mira y me hace así con la mano. Yo estaba toda llena de agujas. De todo el proceso difícil. Y él me dice, extiende su mano y me dice, Nancy, ¿tú puedes confiar en mí? Para que yo pusiera la mano si confiaba. Yo lo miro y le digo, doctor, ¿usted confía en Dios? Él me mira con aquellos azules grandes y me dice, ¿sabes qué? Todos los días a las 4 de la mañana me voy a correr por la arena de la playa y le digo, Señor, que a las 8 de la mañana cuando yo entre al quirófano, tú me estés esperando allí. Era un doctor que era un instrumento del Señor.
Nancy, el tiempo nos está traicionando, pero quiero hacerte una última pregunta. Ese momento en que tú regresas a tu hogar, que sabes que se acabó ese calvario de los hospitales, ¿qué fue lo primero que le dijiste a Dios? Yo sé que es una pregunta fuerte, pero ese momento, cuando tú dijiste, aquí estoy en victoria. Yo siempre le creí a Dios. El libro se llama Viva o muera, decidí creerte, porque las enfermeras vinieron una mañana en mi gravedad. El doctor le dijo hay que levantarla. Me levantaron. Ellas me dijeron, cuando te pongamos en pie vas a sentir un dolor terrible. Ya pesaba 60 libras y ya mis nervios se habían atrofiado, muchos días en cama. Y vas a sentir un corrientazo, te va a doler, Nancy. Mandaron a 4 enfermeras, una al frente dirigiendo y me hablaba a mí. Y cuando me sentaron, me dejaron como 15 minutos tratando de respirar. Y ella me dijo, ¿estás lista? Cuando cuente a 3, le dijo a las enfermeras, la van a poner de pie, primero hacia arriba y luego la van a ir dejando hasta que sus pies toquen. Te va a doler, Nancy. Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho. Cuando esas mujeres me colocan en el piso, pastor, aquello fue como si usted se hubiese pegado en un cantazo eléctrico. Me comenzó allá, siguió. Y ella me había dicho, cuando te llegue el cerebro te vas a sentir mal, pero eso va a pasar. Es un proceso. No. Es una mujer de fe, definitivamente. Pero perdónenme. No se preocupe, dígame. Cuando yo resisto eso, que ellas me están... Mire que hasta las piedras Dios las usa y le da entendimiento. Amén. Cuando Él lo necesita. Porque Dios no necesita mandar a nadie. Él usa lo que está ahí en ese momento. Es tan hermoso que cuando yo abro los ojos en medio de ese dolor, pensé lo que ella me había dicho, o sea que yo tenía que poner de mi parte. Abro los ojos, ella había abierto. Porque donde quiera que me ponían había una ventana que se veía hacia afuera. Amén. Y cuando ella la había abierto, cuando yo estoy así en medio de ese dolor, yo miro y veo ese mar, y veo esa nube, y veo ese cielo. Y yo comencé a adorar a mi Dios. Amén. Y cuando abro la boca, eso fue lo que dije. Viva o muera, Señor, decido desde hoy creerte. Amén. Y yo ese día comprendí que estaba tan lista para morir como para vivir. Ahí está el título. Y ese fue el título que lo guardé por 7 años. Me gustaría cerrar este programa para que usted se dirija a esa cámara, porque quizá hay personas que cuando vean este programa se van a sentir identificados porque pueden estar pasando por esa situación. Unas palabras, porque esto ha sido un testimonio de fe. Yo estoy ministrado aquí, yo he sido ministrado. Unas palabras para esas personas que quizás están pasando por un momento de salud difícil, un quebranto de salud. Yo lo único que puedo decirles es que todos estamos en un mismo valle, en un mismo bote. A todos nos llega el día bueno, pero a todos también nos llega el día malo. Pero habemos algunos que nos pasan cosas que jamás en la vida hemos pensado que me podía pasar a mí. Me pasó a mí, le pasó a mi familia. Pero yo te puedo decir que si le das la oportunidad a Dios, Él no nos abandona. Él dirige nuestros pasos. Y llega el momento en que lo mío fue tan agónico que Dios me preparó. Cuando yo vi ese mar, ese cielo, sus promesas vinieron a mi corazón. Ya no le tenía miedo a morir. ¿Sabes por qué el Señor me permitió quedarme aquí? Porque cuando iba camino a mi última cirugía, le dije, Señor, estoy preparada para irme contigo, pero me da tanta pena dejar a mi esposo y a mi hija. Además, me diste
un nietecito, tiene 2 años. Mm. Y yo lo quiero disfrutar. Déjame un chispito más. Y aquí estoy. Y esa oración sincera llegó. Sea humilde, pastor. Amén. Hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque si estamos en un momento de tensión, que las cosas no van bien, y si no vamos a ir a lo espiritual y estamos siendo con coraje, enojados, frustrados, eso impide que tú veas cuando Dios trabaja. Sé humilde. Yo creo que una de las cosas que más llegó al corazón de Dios fue nuestra humildad. Amén. La humildad de mi hija, de mi esposo, que solamente pedíamos que se hiciera su voluntad, pero si quería. Dios quiere obrar siempre en nuestra vida. El amor de Dios es tan grande que yo pude decir, viva o muera, decidí creerte. La muerte estaba ahí, pero Dios es vida. Sí, Señor. Y decidió, porque cuando Dios dice, es mi hija, no la toques, no hay para nadie. Amén. Dios tiene cosas buenas para sus hijos. Ten fe, ten esperanza y levántate. Sí, Señor. Levántate en el nombre del Señor. Esa es la palabra para hoy, levántate. Y creo que es la mejor manera de cerrar este capítulo de Cambio de Voces con mi hermana Nancy. También queremos agradecer a Frankie, su esposo, que está también allí en una esquina. Gracias por compartir su testimonio. Amén. El libro, Viva o Muera, Decidí Creerte. Puedes conseguirlo. No sé si es por plataforma, por Facebook, por donde te pueden conseguir. Se agotaron en la Pues, librería. Así pues es está que, bueno. sí, Está bueno el libro. gracias al Señor estamos admirados, ¿verdad? Se agotaron. Pero puedes conseguirme en Facebook por Nancy S. Rosa, que es el perfil del libro. Ujú. Estamos allí y allí me están escribiendo la gente y desde casa estamos Trabajando el libro. trabajando el libro Excelente. y enviándolo. Excelente. Y Pues, se comunican, me dejan mensaje y yo les contesto. amén. Así que ya lo saben. Nancy, muchísimas gracias y gracias a Amén. ustedes por sintonizarnos. Saben que este es su programa Cambio de Voces y aquí siempre salimos ministrados. Así que hasta otra ocasión. Dios te bendiga rica y abundantemente. Mientras escuchábamos el testimonio de Nancy y analizábamos este libro que es una cosa maravillosa, las cosas que Dios puede hacer en la vida, me llegaba a la mente un versículo bíblico que se encuentra en Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A través de todos los procesos que Nancy vivió, hubo algo que no cambió: la fe en el Señor. Porque aquellos que sabemos que la fe mueve montañas, somos los que podemos seguir caminando en el propósito de Dios independientemente de las circunstancias. Vivir para Cristo es vivir con propósito. Vivir para Cristo es experimentar su poder, aún en los momentos más oscuros que nos toque vivir. Y como dice ella, aunque hubiese muerto, como quiera yo iba a creer. Eso significa que esta fe trasciende este cuerpo, porque sabemos que más allá hay algo maravilloso esperando por nosotros. Ese es el propósito. Yo hoy te invito a que tu fe sea grande. Hoy yo te invito a que veas tu prueba como un proceso para el crecimiento que Dios quiere darte. Que no sea la prueba el estancamiento de tu vida, sino que sea la prueba el testimonio de que Dios vive en tu corazón. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso significa que yo voy a creer dentro y fuera de tiempo. Así que recuerda, la prueba, por más difícil que sea,
por más ardua y dura que sea, es pequeña comparado con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Viva o muera, decidí creerte. ¿Y tú crees? Esto ha sido Cambio de Voces. Y este ha sido tu hermano Will Santiago. Un abrazo para ti y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.